Salmo que leímos, ¿verdad?, para confesar nuestros pecados delante de Él y reconocer que solamente Él puede justificarnos, que solamente Él puede perdonarnos. Y como hoy vamos a hablar acerca de Lot como varón justo, este salmo nos sirve de contexto, nos sirve de antecedentes para saber quién realmente puede ser considerado justo. Porque la misma Biblia, en otro pasaje como ahí en Romanos 3:10, dice que no hay justo ni aun uno. Nunca ha habido un justo realmente en sí mismo, o por sí mismo, o alguna mujer justa por sí misma o en sí misma. Pero a la vez la Biblia habla de hombres justos. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo conciliar esto? Pues la manera de hacerlo es, la Biblia misma nos lo indica. ¿Cómo? Y la única manera en que el hombre puede ser justificado es de parte de Dios, y es Dios mismo quien lo justifica. Y por eso este Salmo 32 es un salmo hermoso, porque empieza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No es que no seamos culpables, somos culpables, pero Dios nos declara sin culpa. Y esto, hermanos, es gracias a la obra que Cristo hizo a favor nuestro. Por eso ahora Cristo obtuvo para nosotros justificación, redención, salvación. Todo es Cristo para nosotros. La Biblia así lo declara. Él es el sí, Él es el amén. Él es nuestra justificación, nuestra santificación. Y creemos que lo fue también para los creyentes del Antiguo Testamento, para los patriarcas. Abraham alcanzó justificación, Jacob, Lot mismo, por medio de Cristo. Porque solamente ha habido un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y aún en el Antiguo Testamento mencionábamos ya en otra ocasión cómo es Cristo. Creemos que es Cristo cuando habla la Biblia del ángel de Jehová, que es Cristo mismo manifestándose ya en el Antiguo Testamento en su estado preencarnado. Él siempre ha sido el que ha mediado entre Dios y el hombre. Y por eso vamos a hablar hoy acerca de Lot como varón justo. Y esto porque la misma Biblia así lo define. Allá en 2 de Pedro capítulo 2, les invito a buscar en sus Biblias, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Voy a leer del versículo 4 de 2 de Pedro capítulo 2. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí, hermanos, se describe, se define a Lot como un varón justo, que vivía en medio de gente malvada, y que eso le llevaba, como dice ahí, a ser abrumado, o sea, de no estar a gusto ahí, de estar de alguna manera sufriendo por estar en medio de esa gente. Y alguien se preguntará: bueno, y si está, ¿por qué no salió de él? Y esto, hermano, nos demuestra que pues Lot era un ser humano también como tú y como yo,
que también nos hemos encontrado o enfrentado en estas situaciones en que algo nos incomoda, pero a veces tenemos que seguir ahí por tal o cual situación? Tal vez la familia quería estar ahí, la esposa, las hijas, no sabemos, pero él sufría en medio de esa gente malvada en la que habitaba. Pero vamos a ir viendo cómo es que llegó a esa situación. ¿Podía evitar encontrarse en esa situación? ¿Sí o no? Vamos a ir viendo en base a la palabra de Dios y en primer lugar vamos a decir o hablar acerca de Lot y su relación con Abraham. Vamos allá a Génesis capítulo 12. Por favor, buscamos en nuestras Biblias en Génesis capítulo 12, versículo 4 y 5. Y diríamos que en estos capítulos el protagonista principal es Abraham en términos humanos, pero el protagonista por excelencia es Dios mismo. Así desde Génesis hasta Apocalipsis, el protagonista es Dios mismo. Pero hay personajes que salen también en escena, por decirlo así. Y en este caso encontramos a Abraham como uno de los personajes principales. Y todos estos capítulos tienen que ver con Abraham, incluso lo del pacto, como ya hemos hablado. Dios le dice a Abraham que él va a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Y aquí vamos a ver la relación que tiene Lot con Abraham, según Génesis 12, versículos 4 y 5. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí, hermanos, en este pasaje podemos ver cómo Dios llama a Abraham, y juntamente con Abraham va su sobrino Lot. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si fue Abraham quien invitó a Lot a ir con él, o fue Lot quien quiso ir con Abraham. Como haya sido, el resultado es el mismo. Lot va juntamente con Abraham. Allá donde Dios llamó a Abraham para heredar esa tierra, ahí va Lot también con él. Y esto, hermanos, me hace pensar que si fue Lot quien decidió irse con su tío Abraham, ya para estas alturas Lot era huérfano. Su padre ya había muerto. Su padre Aram, que era hermano de Abraham, ya había muerto. Entonces podemos decir que Lot era un huérfano. No importa la edad que tuviera, Lot era un huérfano. Y se apegó a su tío Abraham. ¿Por qué no se apegó a Taré, por ejemplo, que también era su tío? Él decidió apegarse a Abraham. Algo vio en Abraham. Algo que le inspiró confianza y decidió irse con su tío. O a lo mejor el tío lo invitó y él aceptó ir con él. Yo ahí estaba pensando en eso. Si fue Lot el que decidió irse con su tío, dije, Lot escogió la buena parte. Así como Jesús le dijo a María, ¿verdad? Cuando Marta le dice, oye, no te da cuidado que mi hermana no me ayuda, porque María estaba ahí con Jesús, a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo, María escogió la buena parte y no le va a ser quitada. En este caso, Lot, podemos decir que al decidir ir con Abraham, su tío, estaba escogiendo la buena parte, tal vez sin saberlo o sabiéndolo, y lo vamos a ver más adelante. Lot también fue bendecido por andar con Abraham. Ahí adelantito en el capítulo 13 de Génesis,
versículos 5 al 7, dice Génesis 13, del 5 al 7, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un solo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot también tenía posesiones. Lot también era rico. ¿Por qué? Porque había sido bendecido. ¿Por qué? Por andar con Abraham. Porque Dios estaba bendiciendo a Abraham y esa bendición estaba alcanzando a su sobrino Lot también. Dios le había dicho, serás bendición, y ahí se estaba cumpliendo precisamente. Dios estaba bendiciendo a Abraham y esa bendición alcanzaba a su sobrino Lot, que andaba con él, que estaba con él. Así es que Lot no andaba con el tío porque estaba atenido al tío, o porque se estaba, como dicen por ahí, beneficiando de los bienes del tío. No, Dios también estaba bendiciendo a Lot por andar con Abraham, por andar con aquel varón que temía a Dios, que confiaba en Dios, por aquel varón en quien Dios había puesto sus ojos para bendecir y de ser de bendición para quienes estuvieran con él o para las demás naciones. También dice ahí que tenía muchas posesiones, y vemos que en base a eso, que tenía mucho ganado y que los pastos pues eran pocos, porque era una zona desértica donde estaban. Y hay problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. O sea, tenían trabajadores ambos. Y quiero que noten esto, el problema no fue entre el tío y el sobrino. Parece que ellos se llevaban bien, como familia. Eso es importante, hermanos, que como familia siempre estemos unidos. Puede haber problemas a nuestro alrededor. Incluso va a haber situaciones que van a estresar a la familia, que van a atacar a la familia, y es cuando más debemos estar unidos como familia. Aquí lo vemos con Abraham y Lot. Ellos estaban unidos, el tío y el sobrino. El problema eran los trabajadores, eran los pastores. Hubo disensión entre ellos, y vemos cuál es la reacción de Abraham y de Lot. Ellos no se pelean, sino se sientan, por decirlo así, ven la situación cuál es el problema, y llegan a un acuerdo. Eso es importante entonces, ¿verdad? Sentarse como familia, ver cuál es el problema, buscar las soluciones y optar por la mejor solución que beneficie a todos, no nomás a uno, no nomás a una parte, no nomás a algunos, sino que sea benéfico para todos, para toda la familia. Eso es importante, entonces, seguir los principios bíblicos, hermanos. Ahí la Biblia nos da la manera en cómo debemos vivir y cómo debemos resolver nuestros problemas, como lo hicieron en este caso Lot y Abraham. Y quiero que noten ahí cómo, por un lado, Abraham manifiesta su humildad y su amor por su sobrino, dándole la oportunidad de escoger. Y con ello también, hermanos, Abraham está manifestando su confianza en Dios. Ya lo decía en otra ocasión, Abraham sabía que su futuro estaba en las manos de Dios. Y esto también debemos de saberlo nosotros y estar seguros de ello nosotros también, que nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestra vida está escondida en Dios, como dice la Escritura. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. En tus manos están mis tiempos, decía David. Nuestro pasado ha estado en las manos de Dios, aunque nosotros no lo sabíamos.
Nuestro presente con mayor razón, porque ahora estamos en Cristo. Y nuestro futuro también está en Dios, en las manos de Dios. Nuestro futuro es seguro, hermanos, porque está en Dios, porque está en Cristo. Abraham lo sabía. Y por eso le da la oportunidad a su sobrino Lot de que él escoja para dónde él va a ir. Aquí, hermanos, podemos decir que Lot manifiesta su ambición. ¿No que Lot era un hombre justo? Sí, Dios lo justificó. Pero él, como otros seres humanos, era ambicioso también. ¿Y cómo podemos notar esto? Bueno, veamos que dice en Génesis 13, ahora del versículo 8 al 11. Dice Génesis 13 del 8 al 11. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Fíjense la sabiduría de este hombre. También podemos decir su amor de este hombre por su sobrino, por la familia, ¿verdad? Él está buscando que la familia esté unida. No haya ahora altercado entre nosotros dos, dice. También que no haya problemas entre tus pastores y los míos, o sea, que no haya problemas entre nosotros. Vamos a solucionar esto, arreglar esto, que no crezca más este problema, dijo Abraham a su sobrino. Dice el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda, le dice Abraham a su sobrino. Lot le da la oportunidad que él escoja. Yo les decía hace un rato, manifiesta su amor a su sobrino Lot, sí, definitivamente. Ese espíritu pacífico de Abraham, esa falta de ambición de Abraham. Pero yo creo, hermanos, por encima de todo eso es su confianza en Dios. Sabe que Dios le tiene reservado su lugar. Y lo que es de él, nadie se lo va a quitar. Esto, hermanos, ya lo tenemos comprobado. No sé si usted lo ha comprobado también. Pero cuando algo va a ser suyo, nadie se lo va a quitar. Porque es suyo, porque Dios lo ha designado para usted. Y dice aquí, hermanos, ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fuese a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea, él se dejó guiar por la vista, pero también por la ambición que había en él, porque él dijo: no, esto es lo mejor, yo escojo esto, porque dice que era como un huerto, algo muy hermoso, ideal para su ganado. Pero esto, hermanos, también la Biblia nos enseña en Proverbios 14, versículo 12 y capítulo 16, versículo 25. Este texto está en en Proverbios 14, 12 y 16, 25, y dice: hay camino que al hombre parece derecho, que al hombre le parece bueno, que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte, dice. Hay situaciones o hay cosas que al hombre le parece bien, que está bueno, que está bien eso, que está correcto, pero no sabe que su fin es muerte, es destrucción. Y por eso Lot no lo sabía. Él vio que estaba bonita aquella tierra, aquel valle fértil, y él escogió esa parte sin saber que poco a poco él se iba a ir alejando de Abraham, y por ende alejándose de Dios, y se va a ir metiendo poco a poco en una situación que lo va a conducir al borde de la muerte. Pero él se dejó guiar por la vista solamente.
Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros no debemos vivir por la vista, no debemos guiarnos por la vista, sino por la fe. Eso es importante, entonces, que veamos desde un principio cómo Dios está enseñándonos a través de esta historia, a través de este pasaje, que nosotros no debemos ser guiados por la vista, sino por la fe, por la confianza en Dios, como lo hizo Abraham. Lot se fue apartando cada vez más de Abraham y se fue acercando cada vez más a Sodoma. Vamos a seguir leyendo en Génesis capítulo 13, ahora del versículo 12 al 13. Génesis 13, 12 al 13 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, ¿qué? En gran manera. No solamente eran malos, eran malísimos, eran malvadísimos. Hombres pecadores en gran manera, dice, contra Jehová. Y por supuesto, al pecar contra Jehová también pecaban contra su prójimo. Porque el hombre que no teme a Dios, menos va a temer al hombre mismo. Y por eso dice que Lot fue poniendo sus tiendas, o sea, fue avanzando poco a poco hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma. Y Sodoma pasó a ser proverbial en la escritura hasta la fecha, ¿verdad? Como símbolo de una ciudad corrupta, de una ciudad depravada. Y esto me recuerda, hermanos, también lo que se decía de Tijuana. Incluso, ya lo he dicho yo en otras ocasiones, yo no quería venir a Tijuana como pastor porque yo escuchaba que Tijuana era una ciudad muy mala, la ciudad del pecado, la ciudad de la perdición. Decían, allá en el sur así se le conocía a Tijuana antes. Y aquí estamos, hermanos, ya muchos años aquí, y Tijuana ha sido de bendición para nosotros. Amén. Y yo creo que usted también puede decir lo mismo. Y acá al otro lado hay una ciudad también que es conocida como la ciudad del pecado, ¿verdad? Y bueno, hay gente que le gusta ir, ¿verdad? A esa ciudad porque está llena de luz, ¿verdad? Qué contradictorio es eso, ¿no? Una ciudad llena de luz, pero en donde abunda el pecado. Yo quiero decirles, hermanos, el pecado está en todas partes, incluso lo vamos a ver aquí, especialmente en la ciudad, ¿sí? En las ciudades grandes, incluso también aquí habla de ciudades grandes, ciudades pequeñas. Y mientras más grande es una ciudad, pues más gente vive ahí y por lo tanto más oportunidades de pecar también. Y la gente a veces le gusta ir a las ciudades grandes porque ahí se siente con más libertad para pecar, porque en su ranchito no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque dicen que todo el mundo se entera. Incluso si alguien se avienta una flatulencia, pues todo el mundo se entera quién fue, ¿verdad? Y dicen, no, entonces mejor nos vamos a la ciudad, allí ni quien me conozca. Bueno, a Lot le pasó algo parecido. Fue avanzando poco a poco hasta llegar a Sodoma. Y se fue alejando de Abraham. Abraham como referencia. Aquel hombre que estaba con Dios, que Dios estaba con él sobre todo. Que Dios estaba bendiciendo y que iba a ser de bendición para la demás gente y aún para las demás naciones. Diríamos entonces, al irse alejando de Abraham, de alguna manera se fue alejando también de Dios. Porque Dios estaba con Abraham. Aunque Dios está en todas partes. Pero hay que recordar, hermanos, que Dios se manifiesta de una manera especial en la vida de aquellos que invocan su nombre. Y Abraham era un hombre que invocaba el nombre de Dios. Ya hablamos acerca de Abraham como el constructor de altares, que a donde Abraham iba, edificaba altar a Jehová e invocaba el nombre de Jehová y adoraba a Jehová, al Dios verdadero. Entonces, al irse alejando Lot de Abraham,
de alguna manera se iba alejando también de Dios. Y por eso, hermanos, aquí ya nada más quiero mencionar el credo apostólico. Hay una cláusula, hay una expresión que dice: creo en la comunión de los santos. Y cuando hablamos de los santos estamos hablando de los creyentes. Creo en la comunión de los creyentes. Y aquí es importante mencionar esto, hermanos, porque hay personas que creen que pueden vivir su cristianismo sin reunirse, sin congregarse. Incluso dicen: aquí me reúno, si Dios está en todas partes, yo aquí puedo orar, yo aquí puedo leer la Biblia, yo aquí puedo cantar. La pregunta es: ¿lo haces? O nomás dices que puedes. Porque una cosa es decir que puedes, sí puedes, pero no lo haces. Y otros dicen: no, ¿para qué ir yo a la iglesia? Ahí hay puros hipócritas, ¿no? Así dicen. ¿Para qué me voy? Nada, mejor aquí yo solito, yo solita. La Biblia dice que encerrado en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Lo haces? Sabes que debes hacerlo, pero no lo haces. Ahora, ¿por qué es importante reunirte? Porque, como dice el Salmo 133, ¿no?, que usted conoce, ¿no?, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Después, como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja por la barba y aún desciende hasta las vestiduras de Aarón. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque dice: porque allí envía Jehová, porque allí envía Dios, ¿qué? Bendición y vida eterna. Ahí en la comunión de los creyentes, ahí donde están los hermanos juntos en armonía, envía Dios bendición y vida eterna. Creo en la comunión de los santos, creo en la comunión de los creyentes, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Por eso hay quienes se empiezan a separar de la congregación, de la iglesia. Y mientras más se van separando, empiezan a vivir su vida como quieren. Y yo siempre he dicho, hermanos, he comparado esto como que los creyentes somos como brasas. Cuando las brasas están encendidas y están juntas, se aviva el fuego. Pero cuando esas brasas se separan, empiezan a apagarse, empiezan a perder ese brillo y empiezan a opacarse al punto que se apagan. Usted lo ha comprobado tal vez cuando ha puesto alguna fogata. La manera de apagar es esparcir y bueno, si tiene agua le echa agua, o si no le echa tierra, y de esa manera se apaga. Se recomienda que haga eso para apagar una fogata. Y eso pasa, hermanos, hablando en términos espirituales, en la vida de muchos hermanos y hermanas que se retiran de la iglesia, que se retiran de la congregación. Empiezan a apagarse. Y más si se echan tierra, ¿verdad? Y más si vienen los problemas, más si vienen, con más razón se apagan. Es necesario volvernos a reunir, es necesario volvernos a juntar para adorar a Dios, para honrar a Dios, para animarnos unos a otros. Dice la Biblia: no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día de nuestro Señor Jesucristo. Se está acercando. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, hermanos, estamos acercando. Nos está acercando ese día en que el Señor va a venir. Entonces debemos de reunirnos, debemos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros, para alentarnos unos a otros, a ser fieles hasta el final, hermano, porque dice la Biblia que el que persevere al final, ese será salvo, esa será salva, quien persevera hasta el fin. Es decir, que debemos buscar la comunión unos con otros como creyentes y no alejarnos como Lot lo hizo, que se fue alejando poco a poco y se fue acercando a Sodoma, aquella ciudad de pecado, aquella ciudad
de perversión, porque la Biblia lo dice, que los hombres que habitaban aquella ciudad eran, y no solamente los hombres, las mujeres también, por supuesto, porque no solamente los hombres se pervierten, las mujeres también. Y dice que eran pecadores en gran manera en contra de Dios, en contra de Jehová, dice ahí el versículo 13. Y eso, hermanos, lo expuso, al estar en aquella ciudad, lo expuso a ser llevado cautivo, a ser llevado prisionero. Vamos a ir, para avanzar un poquito, no vamos a ir analizando todo el pasaje. Ahora vamos al capítulo 14, versículo 11 al 16. Él ya se establece ahí en Sodoma, ya vive ahí, diríamos nosotros, se hace ciudadano de Sodoma. Y dice ahí, versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hermanos, Lot, al llegar a Sodoma, se establece ahí, y un día vienen los reyes de otras ciudades y toman prisioneros a todos los habitantes de Sodoma y juntamente con ellos a Lot, y se lo llevan juntamente con su mujer y sus hijas y sus bienes y sus animales. Es hecho prisionero, es hecho cautivo. Y esto, hermanos, tiene mucho simbolismo, tiene mucho sentido espiritual también. Literalmente es hecho cautivo. Y yo digo que tiene mucho sentido espiritual, porque el hombre, cuando se aleja de Dios sin saberlo, se hace esclavo del pecado, se hace esclavo de malos hábitos, se hace esclavo de vicios. Y aquí vemos, hermanos, que Lot es hecho esclavo, es hecho prisionero. ¿Y quién va a liberarlo? Los demás reyes no pueden, porque también son hechos cautivos. Y no es un rey quien los va a liberar, es Abraham quien va a liberarlo. Reúne a sus siervos, reúne a su gente y va y libera a su sobrino Lot, a su pariente Lot, sus bienes y su mujer y sus hijas. Y esto, hermanos, como decía antes, tiene mucho significado, mucho sentido. Aquí Abraham podemos decir que es un tipo de Cristo, un tipo de Moisés el gran libertador, que liberó no a una familia, liberó a toda una nación, porque Dios así lo constituyó, porque Dios lo nombró como el libertador de Israel, de la esclavitud de Egipto. Cristo, hermanos, es nuestro sumo libertador, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, que no solamente vino a liberar a un hombre, a una familia, a una ciudad, a una nación. Él vino a liberar a toda la humanidad que cree en Él. Él es nuestro gran libertador, que nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Éramos esclavos del pecado, esclavos de